Buenos días, iglesia. Vamos a continuar en nuestro estudio del Espíritu Santo y vamos a mirar, estamos mirando más bien el capítulo número 11 que lo empezamos el día de ayer, y vamos a mirar lo que es la regeneración. ¿Okay? Esto es algo muy importante en nuestra vida como cristianos. Es muy importante porque esa es la continuidad del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde debemos de ir, dice el apóstol Pablo, a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Entonces quiere decir que la regeneración en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que nos renueva día con día, que así debe de ser, no va a terminar, ¿okay? Nunca en este nivel terrenal humano, porque todos los días vivimos con una naturaleza de pecado, una naturaleza humana carnal, que se opone, que se resiste contra el Espíritu Santo. Entonces, esta regeneración es continua, y va a ser hasta llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto, y esto va a ser hasta que nosotros estemos en la presencia de Dios. Toda la regeneración siempre está presente en nuestras vidas, y es algo que todo creyente tiene que vivirlo y tiene que experimentarlo todos los días, ¿no? O sea, no podemos decir que lo hemos logrado, no podemos decir nosotros que ya hemos llegado digamos, a un nivel donde podamos decir que ya lo alcanzamos todo. No, es un proceso de regeneración. Algunos podemos ir regenerándonos más rápido por razón del rendimiento de nuestra voluntad, y hay otros que se resisten. Hay veces que resistimos por causa de la cultura, de las costumbres, de los hábitos, que ya se han hecho ataduras y pensamos que esa es nuestra naturaleza, que ese es nuestro carácter, y dejamos de pelear la buena batalla de la fe, ahora sí, en nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza, y no admitimos los valores y los principios del reino de Dios, y asentamos una mentira en nosotros mismos. Y la mentira es que así somos. Es que yo soy así, ¿no? Yo soy así violento, yo soy así de malas palabras, es que así me crearon. Entonces empezamos a aceptar una mentira cuando no es cierto. Todos nosotros podemos y debemos de cambiar. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos regenera, constantemente. Que esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces hemos mirado todo esto, ya lo iniciamos el día de ayer. Qué tan importante es en nuestras vidas, en nuestro crecimiento y sobre todo en nuestra madurez como cristianos, ¿no? La falta de madurez es muy frecuente, ¿no? Es demasiado dentro de las iglesias de Cristo. Entonces miramos el significado de la regeneración, miramos los medios de la regeneración, que es un acto de Dios mismo, la vida de Cristo en nosotros, es la regeneración de todos nuestros miembros para presentarnos como vivos de entre los muertos. Es una nueva naturaleza, una nueva criatura, estar en Cristo. Miramos todo eso el día de ayer, y hoy vamos a iniciar con de modo especial la obra del Espíritu Santo de Dios. Es una obra especial del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a ir a la primera escritura, en San Juan capítulo 3, verso 3 al verso 7, y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha sido de carne
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Okay? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí es donde el Señor, a este maestro de la ley, y esto es muy importante, porque ¿a quién se lo está diciendo? Es un maestro de la ley, es alguien que conoce la palabra, sobre todo el Antiguo Testamento, las profecías, el Pentateuco, los primeros 5 del libro que se le ponen como los 5 libros de Moisés. Él conoce y sobre todo él es maestro de eso. Entonces, él tiene una confusión, y esa confusión es la que muchos de nosotros caemos en esa confusión. ¿Cuál confusión? La confusión está en que muchas veces pensamos que el conocimiento, el conocimiento lo es todo. Que el conocer o el sentirnos maestros en algo lo es todo. Y es un gran engaño, es algo en el cual pensamos nosotros que es suficiente, y no es así. Porque una persona puede saber Biblia, memorizar Biblia, saber todo el protocolo de una iglesia, pero si no es esa persona regenerada, si no es una persona transformada, desde su interior, esa persona de nada le sirve el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo mencionó una ocasión, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, debemos de darnos cuenta que el conocimiento, es muy importante, pero más importante la regeneración interior que tenemos, porque ¿de qué sirve tener un conocimiento si podemos echar a perder todo en una mala actitud? Podemos echar a perder todo en hablar, en nuestra manera de hablar, de responder, en nuestra crítica, en nuestros puntos de vista, en la manera de juzgar, en la manera de pensar. Lo podemos echar todo a perder. Por eso necesitamos nosotros tener cuidado, que necesitamos ser regenerados desde dentro, de nuestro espíritu, alma y cuerpo regenerado. Porque el conocimiento, si nos estancamos o si nos detenemos en conocimiento, es caer en un engaño. Esto es lo que le está pasando a Nicodemo. No entiende lo que es la transformación interior, la regeneración interior, el propósito de Dios. No lo está entendiendo. Lo tiene intelectualmente, pero no en su corazón, en su espíritu. Entonces el Señor le dice dos palabras muy especiales. Primero, el que no naciere no puede ver el reino de Dios. No puede ver, no puede distinguirlo, no puede percibirlo, no lo puede ver manifestado, no lo puede percibir. Entonces no puede, el reino de Dios. No va a saber hacer las cosas o juzgar las cosas correctamente. Y después menciona, no puede entrar al reino de Dios. Es que yo no puedo, ni usted puede entrar a algo que no percibimos. No podemos entrar al mover de Dios, no podemos entrar a los principios, a los valores, al diseño. No podemos entrar, a lo que nosotros podríamos decir lo establecido por Dios. O sea, no podemos entrar, no podemos ser participantes de ello. ¿Por qué? Porque no hemos sido regenerados, no hemos nacido de nuevo. Entonces, el nacimiento de nuevo no se trata de adquirir una religión, no se trata de adquirir conocimiento, no se trata de habernos bautizado en agua, es más que eso. Por eso el Señor dijo, el que no naciere de agua, y menciona, y del Espíritu, dice, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros necesitamos nacer del Espíritu, regenerarnos por el Espíritu Santo. Y esa es la obra especial del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, en Tito capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Entonces tiene que haber un lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios, esa es la obra, una obra especial, una obra que el Espíritu Santo sigue haciendo todos los días en nuestras vidas. Entonces, un concepto adecuado del pecado
y de sus tremendos estragos, sirve para reforzar la conclusión de que la regeneración tiene que ser de Dios y que no puede lograr, o no puede lograrla el hombre por sí solo, por sí mismo. Entonces, nosotros no sabemos hasta dónde el pecado puede llevar a una persona, hasta dónde el pecado la puede esclavizar, hasta dónde la puede hundir, hasta lo inimaginable, hasta lo que no puede concebir a veces el razonamiento en su sano juicio, puede ir más allá, hasta dónde pueden venir los estragos del pecado, que es algo tremendo. Entonces, eso mismo nos hace ver, a nosotros, nos sirve para concluir o llegar al punto de que necesitamos ser regenerados, pero eso tiene que venir de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Existen muchos centros de rehabilitación, qué bueno por ello, gracias a Dios por ello, pero muchas personas logran por un tiempo, mientras están en un centro de rehabilitación, quitarse de drogas, quitarse del alcohol, sobre todo lo más básico, del tabaquismo quizás, pero cuando termina el proceso, cuando ya salen de un centro de rehabilitación o termina el proceso, viven esforzándose, luchando, pero de repente he conocido la mayoría de las personas que vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por su propia fuerza de voluntad. Entonces, nosotros tenemos límites en nuestra propia fuerza de voluntad. Entonces, no, el hombre por sí mismo no puede cambiar y no puede regenerarse. Necesita la ayuda de Dios. Entonces, es importante que Dios mismo nos regenere, nos restaure, que para poder nosotros ser nuevas criaturas. Por eso dice que todos los que están en Cristo nuevas criaturas son, pero hay una posición donde debemos de poner todo nuestro ser y es en Cristo. ¿Para qué? Para que venga la nueva naturaleza, nueva creación de Dios. Entonces, por tanto, podemos decir que el medio idóneo para la regeneración es la obra del Espíritu Santo de efectuar el nuevo nacimiento en el hombre. Entonces, el Espíritu Santo dentro del hombre es quien lo regenera. Si hay algo en nuestras vidas que quizás no podemos cambiar o quizás nosotros sabemos que nos conducen a tropiezos, que nos conducen a malos hábitos, que nos conducen a cosas injustas, que sabemos que delante de Dios están mal, pues tenemos algo a favor, el Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que regenere esas áreas, que nos regenere en cualquier área que sea, que el Espíritu Santo nos regenere, que regenere nuestro juicio, que regenere nuestra alma, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros pensamientos, que regenere nuestro oído, que regenere nuestra manera de discernir las cosas, que nos regenere en nuestra manera de hablar, que nos regenere en nuestro carácter. Depende en qué área nosotros estemos quizás teniendo problemas que nos hacen tropezar o nos hacen actuar de una manera equivocada. Entonces el Espíritu Santo, esa es la obra que hace en nosotros, regenerar esas áreas, completamente, recuerde, hasta llegar a la plenitud y a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de entender que ese es el único medio para poder tener esa regeneración en todo nuestro ser interior y poder madurar, y poder crecer en Dios. Ahora, la fe no constituye un medio para obtener la regeneración. Hay que entender eso. La fe, porque muchas personas dicen, es que todo es por fe. No todo es por fe. Hay decisiones que nosotros tenemos que tener. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida y nosotros hay rendimiento de voluntad y hay sacrificio que tenemos que hacer. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con una decisión. Niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. O sea, no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con el rendimiento de nuestra voluntad, de una toma de decisión. Entonces, la fe no constituye un medio para obtener una regeneración. ¿Okay? Si bien es el requisito humano que hace posible que el Espíritu opere en el nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesucristo, pues hasta ahí está bien. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos a Jesucristo y por fe nosotros somos salvos. ¿Okay? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Que si bien la fe actúa de esa manera, pero en la regeneración, la fe no tiene nada que ver. En la regeneración todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo tiene que ver con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aun cuando la fe está íntimamente asociada al nuevo nacimiento, ambas ideas son distintas, puesto que la primera es responsabilidad humana, que es un rendimiento, es una decisión, y se canaliza por el hombre, mientras que la segunda es la obra de Dios. Entonces nosotros actuamos por fe, pero ahora Dios quiere actuar en nosotros a través del Espíritu Santo para regenerarnos. Entonces son dos cosas que sí van aunadas, pero una tiene que ver con nosotros y otra tiene que ver con Dios, en nosotros. Entonces, aunque la palabra de Dios también está íntimamente asociada con la regeneración, tampoco constituye de por sí un medio de regeneración. ¿Por qué? Porque vuelvo a recordar lo que le mencioné acerca de Nicodemo. Nicodemo tenía palabra, del Antiguo Testamento tenía palabra que también nosotros usamos. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y las cartas, los evangelios, las cartas de Pablo y las cartas generales, ahora las tenemos. Pero el conocimiento en sí, la palabra en sí, tenerla como solo un conocimiento, no regenera al hombre, no te regenera. La obra es del Espíritu Santo de Dios. Él es Dios mismo a través de su Espíritu que regenerando la vida del hombre. Mire este ejemplo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, tiene que ser una palabra viva, una palabra viva. ¿Quién es el que hace hacer viva la palabra de Dios en nosotros? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? No queda en nuestro propio intelecto, sino lo que la hace viva, la hace real, la hace manifiesta en nosotros. Entonces, la palabra por sí misma no regenera a nadie, sino es el Espíritu que hace viva la palabra de Dios en nosotros. Entonces, es la obra de Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra para que así el Espíritu Santo la vivifique dentro de nosotros. Dice, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Entonces el nacimiento viene viene a través de la palabra de Dios que vive, dice, y permanece para siempre. De ahí surge, por la obra del Espíritu Santo. Ahora, nuestro nuevo nacimiento se debe entonces a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque oímos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nuestro nuevo nacimiento, sí, nos dieron la palabra, nos evangelizaron, nos predicaron. Entonces el nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios. Y la activación del poder de esa palabra viene por el Espíritu Santo. Entonces nosotros actuamos en fe basados en la palabra, pero la palabra adquiere poder, se vivifica en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Ese es el proceso. Entonces nosotros debemos entender entonces cómo es que se emprende la obra del Espíritu Santo para regenerar todo nuestro ser. Entonces este versículo de Primera de Pedro que acabamos de leer nos dice que la semilla, porque habla de simiente, semilla, que ha producido nueva vida en nosotros es la palabra de Dios, la cual nos ha hecho nacer de nuevo, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces,
Son las cosas que debemos nosotros entender, porque la regeneración es la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces es tan importante nuestra relación con el Espíritu Santo para poder ser regenerados. ¿Okay? Entonces nuestra relación con el Espíritu Santo no es un protocolo religioso. No es de que voy a la iglesia, no es de que canto unas alabanzas, no es de que quizás hasta me ponga a llorar un rato y después se termina todo el servicio, todo el protocolo de la iglesia y nos vamos a nuestra casa sin ningún cambio. O sea, eso no es una relación con el Espíritu Santo. Una relación con el Espíritu Santo es todos los días, desde que se amanece, desde que tenemos ya lucidez desde la mañana, hasta que anochece. ¿Okay? Siempre es nuestra relación con el Espíritu Santo. Por eso es que hay confusión en las personas donde su relación solamente es dentro de 4 paredes, a lo que nosotros decimos iglesia. Porque no es iglesia, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y somos cada uno de nosotros templo del Espíritu Santo. Entonces nuestra relación con el Espíritu Santo no es solo dentro de 4 paredes para pensar que ya cumplimos, sino es una relación permanente, y cada instante, cada momento, desde la mañana que nos levantamos, ya tenemos lucidez hasta que dormimos y que Dios nos guarde nuestros sueños. El Espíritu Santo debe de tener una relación con nosotros y nosotros una relación con Él en todos los aspectos. No es que ya cumplí, ya oré un rato, ya cumplí, ya leí la Biblia un rato, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya cumplí. No, eso no es una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, no está en las cosas, está en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por eso el apóstol Pedro nos habla de esta semilla que ha producido una vida en nosotros, que es por la palabra de Dios, la cual nos ha hecho nacer de nuevo, pero por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, reengendrados, ¿no? Entonces ya no solamente Pedro habla de una regeneración, sino habla de una reengendración. Fuimos reengendrados. Nacimos, fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo, nacimos a través literalmente de nuestra madre, nacimos humanos, carnales, con una tendencia a la corrupción, así nacemos todos naturalmente, pero cuando vienes a Cristo vuelves a nacer de nuevo. Entonces viene nos vienen a reengendrar otra vez. Entonces nosotros hemos nacido 2 veces, una por nuestros padres, literalmente humanos carnales, pero hemos sido nuevamente nacidos en Cristo. Por eso es que ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, reengendrados, el apóstol Pedro habla de esto, reengendrados por la palabra de Dios, que es como la semilla de la regeneración espiritual. Entonces, la regeneración va a comenzar cuando nosotros hemos sido reengendrados, cuando hemos sido nacidos de nuevo. Entonces viene la regeneración espiritual, y la regeneración espiritual va a venir a través de la palabra de Dios, activada por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nuevos valores, nuevos principios, nueva manera de juzgar las cosas, de discernir las cosas, nuevas instrucciones. O sea, es otro ambiente. Así como tuvimos un ambiente en la casa, oíamos a nuestros padres maldecir, quizás los mirábamos borrachos, quizás los mirábamos fumar, quizás violencia familiar, sufrimos muchas cosas. También en la escuela, con quien nos juntábamos, hacíamos cosas indebidas, quizás las amistades, aún familiares. O sea, todos nos dieron una escuela, todos nos dieron una formación. Entonces ahora estamos nosotros un nuevo, regendrado nuevamente, un nuevo nacimiento, pero ahora
viene no solamente el nacer de nuevo, sino que ahora viene una regeneración, que es a través de la palabra de Dios, a través de los valores, los principios, la visión, los propósitos divinos. Entonces eso tiene que regenerarse dentro de nosotros, ¿ok? Entonces en Lucas, hablando de la parábola del sembrador, es algo interesante, porque en Lucas capítulo 8, verso 11, que es la parábola del sembrador, dice, esta es pues la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador, okay, él empieza a decir que parte de la semilla cayó junto al camino, okay, y vienen las aves del cielo y se la comen. Parte de la semilla cayó entre pedregales, okay, sale rápido, pero es de poca profundidad su raíz y por causa del calor se seca. Y otra parte de la semilla cayó entre matorrales, entre espinos, que la ahogan la semilla y se hace infructuosa. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra y produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, eso nos habla de personas de un proceso de regeneración. Hay unos que escuchan el evangelio, ¿okay?, pero el diablo les roba, ¿okay?, la palabra. Entonces, los principios de Dios en esa persona no se vivifican, ¿okay? Los principios de Dios no se establecen en su vida, son robados, ¿okay? Entonces el Espíritu de Dios no puede regenerar a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Junto al camino son personas que tienen el corazón endurecido, ¿okay?, y que la semilla no puede resurgir, ¿okay?, o producirse por el corazón duro. Hay otros que reciben la palabra con gozo, con alegría, el entusiasmo, ¿okay?, pero no hacen nada, no se disciplinan, no hay una búsqueda personal, no hay un rendimiento voluntario, ¿okay?, de sí mismos, de tomar la cruz y seguir a Cristo. Entonces se secan al poco tiempo, ¿okay?, no se pueden regenerar, no producen. Y hay otros que caen entre hierbas, entre espinos, ¿okay?, y son los asuntos, el afán, ¿sí?, las preocupaciones, ¿okay?, las prioridades que de repente están equivocadas y ahogan la semilla. Tampoco son personas que pueden regenerarse, nunca tienen tiempo, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para meditar, casi no tienen tiempo para venir a la iglesia, siempre andan apurados, tienen otras, sus prioridades son diferentes a las prioridades de Dios. Entonces ahogan, ¿okay?, la semilla y se hace infructuosa. ¿Okay? Entonces el Señor habló de esa semilla cuando les empieza a explicar a sus discípulos acerca de esta parábola del sembrador. Les dice en el verso 11, Lucas 8:11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces la regeneración, ¿okay?, la base de la regeneración entonces es la palabra de Dios aunada con el ministerio del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces cerramos esto o concluimos con esto. La base, ¿okay?, de la regeneración es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue la palabra la que nos hizo nacer de nuevo, nos evangelizaron, creímos en ella, ¿okay?, confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, tomamos una Biblia. Entonces ahí comenzó todo. Ahora viene el poder del Espíritu Santo para venir y regenerarnos. ¿Basados en qué? Basados en los principios de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, a Santiago, capítulo 1, verso 18, dice de esta manera. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos de entender eso. Nosotros nacemos de nuevo. Hay un nuevo reengendrado. Somos reengendrados por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando viene eso, viene y debemos de entender que venimos a ser nacidos de nuevo, pero no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Okay?
Eso es lo que Pedro explica. Ahora, cuando esto sucede, entonces el Espíritu Santo empieza un ministerio, una obra, a través del poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros mismos, para venir una regeneración. ¿Okay? Una regeneración, que la palabra nos hizo nacer de nuevo, pero el Espíritu Santo, su ministerio es hacernos, o regenerarnos, una nueva criatura. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces la palabra de Dios es necesaria para que el hombre pueda darle un contenido adecuado a su fe y para que pueda saber qué es lo que tiene que creer. Entonces es algo fundamental, en nuestro nuevo nacimiento, es algo fundamental. Nosotros debemos de mantener la palabra de Dios, mantener la palabra para que nosotros tengamos fundamento, que la fe no es ciega, la fe tiene fundamento y fundamento es la palabra. Puede usted tomar el ejemplo claro de Pedro. Cuando Jesús llega caminando sobre el agua y ellos se asustan creyendo que están viendo un fantasma, Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, sobre las aguas, que camine sobre las. Mire lo que está pidiendo Pedro. Entonces Jesús declara la palabra, dice, ven. Entonces él empieza a caminar, Pedro, para ir a Jesús sobre las aguas, pero basado en la palabra que él le dijo, ven, manda que yo vaya a ti. Entonces el Señor lanzó la palabra, ven, y él empezó a caminar sobre la palabra. Entonces quiere decir que la fe no es una fe ciega, es una fe basada en la palabra. Entonces debemos nosotros tener la palabra para saber en dónde está basada nuestra fe y para también saber en lo que sí se puede creer y en lo que no se debe de creer, porque a veces que la fe se va en lo fantasioso. Hay muchas personas que se van en lo fantasioso en la fe, ¿no? Personas como dicen, yo tengo fe de que me voy a cruzar al otro lado ilegalmente, me voy a brincar el cerco y voy a cruzar al otro lado y tengo fe de que la migración no me va a agarrar. Entonces, es fe fantasiosa, ¿no? Que a veces pues el cristiano tiene, ¿no? Y es triste, pero así surge. Entonces, debemos entender esta realidad. Y también podemos tener algunos otros ejemplos de donde cristianos ponen una fe fantasiosa que no está basada en la palabra de Dios. Una fe que está basada en su emoción, en sus sentimientos, en las circunstancias. Es una fe débil, es una fe fantasiosa, es una fe que es derribada, que no va a producir nada. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios, porque es la que nos hace renacer, una simiente incorruptible. Entonces el Espíritu Santo viene con su poder y empieza a través de la palabra a traer una regeneración. Ahora, entonces Pedro, y lo que acabamos de leer, Santiago, al incluir la referencia a la palabra de Dios con relación a la regeneración, ponen de manifiesto simplemente entonces que la palabra de Dios, como la fe, tiene parte en el proceso integral por el cual Dios otorga el nuevo nacimiento en el hombre. Entonces, es algo que nosotros debemos de entender, Entonces, vamos a seguir. Quiero concluir aquí solamente abriendo el nuevo punto de vista en este capítulo que estamos mirando acerca de la regeneración. Y quiero mirar lo que caracteriza a la regeneración. Vamos a mirar en primer lugar lo que caracteriza la regeneración. Y en primer lugar hay que entender que la regeneración puede ser de una manera también, tiene que comenzar de una manera instantánea. Desde el momento que decidimos seguir a Cristo, de ese momento comienza una regeneración.
como se ha indicado, como lo hemos estado mirando, la regeneración que no es un proceso solamente, sino que comienza, okay, no es que un día, sino que ya comienza desde que nacemos de nuevo. Aun cuando las etapas que la proceden son de, escúchelo bien, o sea, la regeneración comienza desde que nosotros comenzamos a Cristo. Ahí recibimos a Cristo, comienza la vida nueva y comienza la regeneración. Entonces, esto es un proceso, ¿ok? Este es un proceso que continúa, en mucha parte de nuestras vidas. Es un proceso, ¿ok? Que nosotros mantenemos, ¿ok? Es un proceso. En otras palabras, muchos factores y circunstancias pueden conducir al hombre a la conversión, pero el acto del nuevo nacimiento es en sí mismo instantáneo, ¿ok? El nuevo nacimiento es cuando tú recibes a Cristo, esto es instantáneo y de ahí comienza la regeneración, aunque lleva un proceso, ¿ok? Hay etapas de procesos, pero todo comienza al instante, cuando naces de nuevo. No es de que vas a cambiar, ¿ok? En un futuro, no, el cambio comienza cuando naces de nuevo, porque hay personas que nunca cambian. ¿Por qué nunca cambian? Porque dicen, un día yo voy a cambiar, un día Dios hará el milagro. No, es que el milagro, el cambiar, es cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, ¿ok? De ahí comienza, y eso no significa que todas las cosas ya son hechas perfectas o que todo es acabado, sino ahí comienza y son etapas que tenemos que ir viviendo. Ok, quiero concluir con esta escritura en San Juan capítulo 1 verso 12, ok, al verso 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ok. Entonces esto es instantáneo, ser nuevamente reengendrados, instantáneo. Todo comienza cuando les recibes, cuando les crees en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Okay? Entonces ahí comienza la regeneración. El cambio tiene que empezar desde que nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos creído, ¿ok? Le hemos recibido y de ahí comienza. Y de ahí comienza. Sí es un proceso por diferentes etapas, pero todo comienza en el nuevo nacimiento, ¿ok? Entonces, alguien que puede considerarse hijo e hija de Dios o que ha nacido de nuevo, entonces quiere decir que ya no puede ser la vieja persona de antes. Tú ya no puedes seguir con las viejas actitudes, con la vieja naturaleza, con los viejos valores, los viejos principios, de juzgar, de cuestionar, de hablar. No, todo tiene que ir enderezándose, todo tiene que ir ordenándose desde que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces de ahí comienza la regeneración. ¿Okay? Entonces la regeneración podemos decir también que es instantánea, aunque no completa, pero sí comienza instantáneamente desde que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Bueno, aquí lo dejo. Vamos a continuar esta parte, primero Dios, para el día de mañana. ¿Ok? Y así vamos a continuar este tema tan importante en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, ¿ok? Como cristianos. ¿Ok? Bendiciones.